Hola a todos, ¿cómo están? Soy Nico, soy un peruano viviendo en los Estados Unidos y bienvenidos a nuestro primer podcast que vamos a estar subiendo ahora en nuestro canal. Y es una alegría para mí poder compartir con ustedes todo esto porque es un proyecto en el cual hemos estado trabajando mucho tiempo y ahora vamos a comenzar a desarrollarlos. Muchos de nuestros seguidores conocen el tipo de contenido que nosotros vamos haciendo en nuestro canal. Nosotros hacemos contenido de viajes, hacemos contenido sobre inmigración, diferentes cosas que vamos colocando dentro de nuestro canal. Debido al trabajo y debido a las cosas que hemos estado teniendo acá desde que nos mudamos a los Estados Unidos, hemos estado bajando la intensidad de los videos. Además de eso que tenemos dos hijos y estar con los bebés muchas veces no nos ha permitido poder viajar fuera de los Estados Unidos o ir a diferentes lugares porque aún están pequeñitos. Ya con nuestra hija más grande que ahora tiene 2 años y medio, con ella hemos viajado bastante fuera del país, pero ustedes saben que cuando uno es papá, tiene que priorizar a tus hijos, la seguridad de ellos y a veces dejábamos de grabar, a veces teníamos que enfocarnos en ver que todo esté bien. Y es parte del proceso, es parte de la vida. Entonces nosotros vamos ahora a retomar nuevamente los videos al canal. Vamos a estar nuevamente trabajando en la carreta peruana, peruano a donde vaya, y vamos a estar subiendo diferentes podcasts acerca de la vida, de la cultura y de la forma en cómo se vive en los Estados Unidos, además de eso de diferentes otros temas. Y les quiero dar la bienvenida a este primer podcast. Para mí es una alegría grande poder presentarme ante ustedes. Para los que no me conocen, soy Nico. Es la primera vez que estás llegando a este canal. Te invito a que te puedas suscribir, que puedas comentar, que puedas activar la campanita de notificaciones para que puedas recibir más información de nosotros y para que puedas seguir escuchando este video. Lo vamos a tener disponible en las diferentes plataformas, van a estar acá en nuestro canal de YouTube, pero también lo vamos a tener muy pronto en Spotify para que cuando tú estés manejando, para que cuando estés yendo al trabajo o realizando alguna actividad puedas escuchar este podcast. Ahorita es un poco largo el tema introductorio porque estamos presentándonos, estamos hablando, estamos mostrando un poco más grande el panorama de lo que vamos a estar haciendo, pero para los siguientes podcasts ya vamos a estar ingresando directamente al tema. ¿Vamos a tener invitados? Claro que sí, vamos a tener diferentes tipos de invitados para que nos puedan hablar y nos puedan comentar acerca de su experiencia, también para poder conocer otras realidades, para poder conocer diferentes temas que vamos a ir tratando acá en el canal. Este año, antes de terminar el año, tenemos planeado estar fuera del país 2 veces. Vamos a viajar a 2 países a los cuales yo nunca he estado y vamos a estar generando contenido también en ese lugar. Así que si te suscribes al canal vas a poder ver el futuro contenido que vamos a estar desarrollando. Se vienen nuevos videos, se vienen unos temas muy interesantes. A los 2 países que vamos a estar yendo están en 2 puntos completamente extremos. Uno está en un lugar donde está haciendo mucho, pero mucho calor, y el otro está en un punto donde ahora mismo está muy frío, cayendo mucha nieve. Entonces vamos a estar en esos 2 lugares con un intervalo solamente de 10 días. Vamos a estar primero en el frío, 10 días después vamos a estar en el calor. Así que estamos muy emocionados de todo el contenido que vamos a estar generando. Y bien, vamos al tema de hoy día. Hoy vamos a estar hablando de algo que muchas personas nos han estado preguntando, los suscriptores, los seguidores del canal, personas que quieren poder conocer más acerca de la realidad, de cómo es vivir en los Estados Unidos, el sueño americano. Y esto es una pregunta que muy constante nos van haciendo, esto es una pregunta que muchas personas quieren saber, algunos que están planeando venir a los Estados Unidos, algunos que están planeando emigrar acá y poder vivir dentro de esta nación. La pregunta es, ¿todavía el sueño americano se puede estar viviendo? ¿Todavía se puede disfrutar de este país? Y es interesante poder entender que muchas de las personas que han llegado a esta nación en los 60, 70, 80, 90, los cuales ya tienen más de 40, 50 años, afirman que el sueño americano es una realidad.
¿Qué pasa con los que recién están llegando? Los que han llegado hace 20 años, 10 años, 5 años, 4 años, 2 años, o los que están a punto de aterrizar en este país. ¿El sueño americano todavía existe? Yo tengo casi 4 años viviendo en los Estados Unidos. Actualmente yo vivo en la Florida junto con mi familia. Y decir que el sueño americano existe, desde mi perspectiva y la manera en cómo nosotros estamos viviendo dentro de este país y las cosas que estamos haciendo, la respuesta para mí es sí. Pero vamos a ver la realidad de cómo es que llegamos a vivir o a disfrutar del sueño americano y cuál es el proceso que vamos siguiendo. No todos tienen la misma experiencia, no todos viven la misma realidad, no todos pasan por el mismo proceso, pero hoy día vamos a hablar desde mi punto de vista, desde mi experiencia y la forma en cómo me fue dando las cosas desde que llegué a los Estados Unidos. Y vamos a comenzar. Bueno, es una gran diferencia cuando nosotros llegamos a vivir que cuando venimos de turistas. Muchos de nosotros hemos venido a este país ya bastante tiempo antes de venir a vivir, de quedarte en los Estados Unidos. Y la realidad de vivir en este país a la realidad de ser turista es completamente diferente. Como turista venimos a poder conocer los lugares más interesantes, los parques de diversiones, a poder conocer diferentes playas, a poder disfrutar de Nueva York, de California, de la Florida. Entonces, no hay un sentido de pertenencia todavía a los Estados Unidos. Eres simplemente un turista que viene a disfrutar, viene a comprar cosas. Recuerdo que venía mucho a los Estados Unidos para poder comprar muchas cosas de tecnología y poder llevarlas a Perú. Recuerdo que yo venía muy seguido a los Estados Unidos también para poder visitar en ese momento a mi novia, actualmente es mi esposa, y venía muy seguido. Una de las cosas que no me gustaba mucho de venir como turista a los Estados Unidos, uno era el proceso migratorio, que era muy tedioso. Siempre te preguntaban por demás muchas cosas, que era parte del proceso de migración. Y otra de las cosas que no me gustaba era el tiempo que uno tiene que estar muchas veces manejando, porque tú te imaginas que es como tu país, que algunas cosas son cerca, o te imaginas que vas a manejar poco tiempo. Y eso es una realidad que a mí me chocó. Yo vengo de Perú, específicamente de una ciudad en el oriente del Perú. Mi ciudad se llama Pucallpa. Y es una ciudad pequeña. Es una ciudad donde poder llegar de mi casa al centro de la ciudad me tomaba más o menos 10 minutos. Y poder disfrutar y conocer los otros lugares que estaban alrededor de mi ciudad era solamente moverte 5, 10, 15 minutos y ahí terminaba nuestra ciudad. Y el punto más alejado era otro pequeño distrito dentro de mi ciudad, pero que en realidad era ya un punto alejado, a media hora, una hora. Pero al llegar acá como turista, tú te das cuenta de que tenías que manejar una hora entre el aeropuerto de Miami y Fort Lauderdale, West Palm Beach, Port St. Lucie y luego hasta poder llegar a Orlando. Te pasabas 1, 2, 3, 4, 5 horas manejando solo para poder llegar a un lugar. Y el equivalente de manejar acá era el equivalente de poder pasarnos de una ciudad a otra ciudad dentro de mi país. ¿Por qué? Porque Perú geográficamente es muy grande, pero al mismo tiempo las ciudades son muy conectadas, están muy cercanas. Entonces va a depender a qué ciudad tú quieras poder llegar. Las distancias equivalen a como si tú estuvieras viajando desde Miami, Florida, hasta Orlando. Entonces es muy relativo muchas cosas dentro de las distancias en comparación a mi país y la comparación que podía tener acá dentro de los Estados Unidos. Pero la realidad fue cambiando cuando uno viene y vive en este país. Las distancias, sí, se vuelven esas distancias tediosas de tener que manejar 1 o 2 horas, pero tú entiendes que ahora vives y perteneces a este país, por consiguiente, tú comienzas a organizar tu tiempo. Entonces, cuando tú llegas y comienzas a vivir acá, son varias cosas con las cuales tú te vas enfrentando. Ya no vienes con la idea de que, voy a gastar para comer tal cosa, voy a gastar para irme a tal lugar. No, ahora es, estoy ganando en dólares, estoy viviendo en dólares y estoy gastando en dólares. Era muy diferente cuando vivía en Perú y era, gano en soles, lo convierto en dólares
salía perdiendo porque el sol vale mucho menos que el dólar, pero la realidad era de que tú juntabas ese dinero para venir a gastarlo en los Estados Unidos para algo específico. Pero ahora que ya tú vives acá, sabes que no solamente es juntar dinero para ir un fin de semana a Disney, juntar dinero para comprarte una zapatilla nueva o juntar dinero para comprarte el último iPhone. Ahora sabes que cuando vives acá tienes que pagar renta, tienes que pagar agua, tienes que pagar el carro, tienes que pagar el seguro del carro, tienes que pagar la gasolina, tienes que tener dinero para la comida, tienes que tener dinero extra para diferentes cosas que pueden ir sucediendo, dinero para el seguro. Y todas esas cosas van sumando y es una realidad con la que tú vas chocando. ¿Por qué? Porque tú entiendes ahora que el dinero que tú vas teniendo es dinero en el cual tú ya tienes destinado para ser usado en algo específico. Y si tú comienzas a usarlo de una manera no adecuada, te vas a dar cuenta que para fin de mes no vas a alcanzar. Y una de las primeras cosas con las cuales tú te chocas es de poder encontrar un trabajo. Y es una realidad. Y esto es algo que quiero comentarles a todos porque muchos de nosotros tenemos la idea de que voy a llegar a los Estados Unidos y voy a hacer lo mismo que hago en mi país. No, la realidad es totalmente diferente. Casi más del 90% de las personas que llegan a los Estados Unidos terminan trabajando o terminan haciendo cosas diferentes a las cuales estaban acostumbrados a hacer en su país. ¿Por qué? Porque la realidad es completamente diferente. Sí conozco casos específicos de personas que han llegado haciendo lo mismo en su país a los Estados Unidos para hacer lo mismo. Un ejemplo son los profesores que realizan un proceso para poder venir a trabajar como profesores en colegios dentro de los Estados Unidos, médicos que vienen de su país a trabajar como médicos dentro de los Estados Unidos, ingenieros o en diferentes áreas de tecnología. Pero ¿qué pasa con los que no tenemos ningún tipo de grado o especialidad dentro de esas áreas? Tenemos que venir y comenzar con diferentes trabajos, trabajos que no hemos tenido la idea que íbamos a hacer. Y esa es mi realidad. Mi realidad mientras yo entendía cómo funcionaba el sistema, mi realidad mientras entendía cómo funcionaba el poder comenzar un negocio, el de poder ahorrar dinero, el de poder tener los recursos necesarios para poder comenzar un negocio dentro del país con lo que uno hace en su país. Yo de carrera soy fotógrafo, soy publicista, pero cuando llegué a los Estados Unidos comencé haciendo todo lo contrario. Trabajé el primer año, creo que el primer año o menos de un año, trabajé en el negocio de mi primo. Mi primo tiene un negocio acá en los diferentes moles en los Estados Unidos y ellos venden mangos, jugo de mango, frutas, ensaladas de frutas. Y yo trabajé haciendo todo ese proceso, pelando los mangos, atendiendo a las personas, sirviendo los jugos. Y era un trabajo que me encantaba porque me permitió poder interactuar con las personas y además de eso que me ayudó a poder mejorar mi inglés y de poder interactuar. ¿Por qué? Porque llegamos con un inglés totalmente básico y un inglés totalmente diferente a la forma en cómo se habla acá. Expresiones que nunca habías escuchado o formas en las cuales tú vas viendo que es completamente diferente a lo cual tú habías sido formado en la escuela o en el instituto. Entonces ese trabajo me permitió a mí poder interactuar con las personas y me permitió, uno, poder entender cómo funcionan los negocios aquí en Estados Unidos. Y ese fue mi primer trabajo. Comencé pelando los mangos, haciendo los jugos, haciendo las ensaladas de frutas, haciendo raspadillas, smoothies y atendiendo a las personas. Después de eso trabajé con la mamá de mi cuñado y la mamá de mi cuñado tiene acá una compañía que se dedica a la limpieza. Y en ese trabajo aprendí a limpiar casas, aprendí a limpiar construcciones, fuimos a diferentes lugares, comenzamos a limpiar casas de medio millón, de un millón, comenzamos a limpiar casas de 7 millones de dólares y tú te quedas viendo la realidad dentro de este país y cómo tú cruzando una calle a otra son casas que valen más de 5 millones de dólares y es algo que vas entendiendo poco a poco cómo va funcionando el sistema. Ese trabajo me ayudó mucho porque me enseñó cómo poder limpiar uno la casa, cómo poder tener más ordenado muchas cosas, entender cómo funcionan los productos químicos, qué cosas usar, qué otras cosas no usar. Fue una muy buena experiencia. En ese trabajo yo estuve creo que unos
4 a 6 meses, no recuerdo muy bien. Después de eso yo regresé a Perú para poder visitar a mi familia y amigos. Y al volver nuevamente a los Estados Unidos, busqué otro trabajo. Y el otro trabajo que hice fue el de hacer bagels. Fue un trabajo que realmente me encantó porque podía comer bagels de manera ilimitada. Yo era el encargado, era jefe del área de producción de bagels. En pocas palabras, era el encargado de poner los bagels en la máquina que eran llevados hasta el horno y luego recogerlos. Y además de eso, era encargado de verificar la calidad de los productos. O sea, tenía un cargo importante. Era jefe encargado de producción y además de eso tenía que ver la calidad. ¿Qué significa eso? Que me tocaba probar todos los bagels. Así que me comía los bagels en la mañana, tenía que probar los de Everything, de Poppy, de Cinnamon Race, el Plain, el de huevo, el de... Habían tantos bagels y tenía que probar diferentes. Después de eso comenzamos a hacer donas y también me tocaba probar las donas. Fue una experiencia muy bonita. ¿Por qué? Porque entendí que uno tenía que madrugar bastante y me di cuenta que mientras más temprano me levantaba podía aprovechar mejor mi día. Además de eso que me permitió poder ver cómo funcionaba también ese negocio, el de los bagels, cómo hacer bagels. Nunca en mi vida había pensado que había algo que se llamaba bagels. Para nosotros eso en Perú sería un pan rosquita, pero un poco más suave, o sería como un tipo de pan totalmente diferente a lo cual estamos acostumbrados nosotros a comer en Perú. Pero era muy interesante y era muy, muy bueno el poder trabajar ahí. Me ayudó a poder relacionarme con las personas. Trabajé con, mis jefes eran judíos, aprendí un poco de la cultura de ellos y con mis compañeros de trabajo fuimos creando lazos de amistad y mirando la forma en cómo nosotros vamos trabajando, viniendo de diferentes países. Uno de mis compañeros era de Nicaragua. Tengo muy buenos recuerdos de haber trabajado con él. Me contaba mucho la forma en cómo se vive en Nicaragua, la comida de Nicaragua. Otro compañero mío era mexicano, otro era haitiano, jamaiquino. Entonces era un lugar agradable donde uno podía trabajar y podía estar gratamente generando sus ingresos, porque te pagaban, tenías que probar los bagels y podías tener un lugar muy bueno para poder trabajar. Y eso fue las cosas que yo comencé a hacer cuando llegué a los Estados Unidos. Me estoy olvidando. También recuerdo que hice DoorDash. DoorDash es una aplicación de pedidos donde tú descargas una aplicación en el teléfono y la gente comienza a hacer pedidos. Entonces tú en tu carro vas, recoges los pedidos, llevas a las personas. Eso lo hice esporádicamente, muy esporádicamente. Lo máximo que llegué a hacer en DoorDash fue menos de $500 porque lo hice como un part-time, pero me di cuenta que era muy pesado el trabajo porque tenías que manejar mucho, tenías que estar mucho tiempo en el carro esperando pedidos y veía que no era muy productivo para mí. Fueron esas cosas en las cuales yo fui trabajando, con las cuales yo fui desarrollándome y fui entendiendo cómo iba funcionando el sistema dentro de los Estados Unidos. Después de eso, una de las cosas con las cuales muchas veces nosotros los latinos nos chocamos es con el idioma. Y el idioma es algo importantísimo cuando venimos a este país. Yo conozco personas viviendo más de 35 años en los Estados Unidos y no hablan inglés. ¿Por qué? Llegó un momento en que se dieron cuenta de que su mente se había bloqueado y comenzaron a tener miedo de que alguien diga o lo juzguen por la manera en cómo hablan o no se deje entender. Esa es la realidad que tienen muchas personas al llegar a este país. No hablo inglés, mi idioma es el español y simplemente me voy a quedar hablando español porque es difícil el inglés. Para quien es adulto, sí es difícil, porque ya tienes muy arraigado tu primer idioma, ya sea el español, sea el portugués, el criol haitiano, el francés, cualquier otro idioma con el cual tú has crecido. Y comenzar a entender un nuevo idioma te es complicado. Te es complicado, ¿por qué? Porque tienes que comenzar a entender la forma en cómo se pronuncia, la forma en cómo se habla. No es como en nuestro idioma, en el español. Escribimos y pronunciamos de esa manera. En inglés, tú escribes de una forma y pronuncias de una manera diferente. Y con una pequeña letra cambiada, cambia la pronunciación. Entonces eso es algo muy común
que sucede mucho en el idioma. Entonces la gente cuando se frustra o la gente cuando ve que ya no puede aprender el idioma, simplemente comienza a decir no. Y comienzan a juntarse solamente con las personas que hablan español. ¿Está mal eso? Claro que no. Está muy bien. Yo amo mucho a la cultura latina. Yo estoy orgulloso de ser latino, estoy orgulloso de ser peruano, estoy orgulloso de ser amazónico y estoy orgulloso de poder tener en mi sangre sangre latina. Pero si estoy en los Estados Unidos y quiero poder tener un crecimiento ya sea económico, cultural, en las diferentes áreas en las cuales yo me voy a ir desarrollando, debo aprender el inglés. Y el inglés para mí ha sido un proceso que todavía es una construcción diaria, porque cada día voy aprendiendo nuevas terminologías, voy aprendiendo nuevas formas de expresarme, voy aprendiendo nuevas palabras o la pronunciación se va asemejando más a cómo es la pronunciación real. Recuerdo que al inicio yo contaba one, two, three y mucha gente me decía tree es árbol, tree es árbol, tree es árbol. ¿Por qué tree es árbol? Y claro, la palabra tree es árbol, pero cuando tú comienzas a pronunciar correctamente y comienzas a cambiar el one, two, three, te das cuenta, oh, comienza a cambiar la pronunciación. ¿Por qué? Porque cuando estabas en Perú no pronunciabas porque no tenías la necesidad más que cuando ibas al colegio. Pero cuando estás acá, tú comienzas a pronunciar correctamente porque quieres que te entiendan correctamente. Muchas palabras yo necesito seguir practicando y necesito seguir pronunciando mejor. Pero es un proceso de construcción, es un proceso que se va a ir dando en medida a cómo nosotros disponemos nuestro tiempo y abrimos nuestra mente para poder practicar, para poder ver cómo puede ir funcionando todo este proceso del idioma. Entonces el idioma muchas veces es una barrera para muchas personas. El idioma es una barrera para quienes muchas veces deciden no dar el siguiente paso o vencer ese miedo o ese temor al qué dirán. Yo tenía mucho miedo y tenía mucho temor al qué dirán, muchísimo. Me quedaba muchas veces pensando, ¿y qué pasa si se burlan de mí? ¿Y qué pasa si se molestan? Siempre he tenido la impresión de que la gente acá podía molestarse porque no me podía expresar muy bien en su idioma. Una vez me pasó eso, yo soy fotógrafo acá en los Estados Unidos y una vez me tocó poder hablar el nombre de uno de mis clientes y el papá del novio estaba ahí y se acercó y me dijo, no, no se llama así. Y yo le volví a llamar al novio de esa manera porque yo creía que se llamaba de esa forma. Estaba pronunciando completamente diferente y me dijo, por favor, pronuncia como es. Yo en ese momento quería poder justificarme y decirle, lo siento, estoy intentando poder pronunciar como es, pero no lo entiendo. Lo único que dije, ok, está bien, lo siento, voy a pronunciar mejor. Y a partir de ese punto mi mente comenzó a pensar, "Hmm, ¿cuántas veces no pronuncié bien y cuántas veces no lo hice de una manera correcta, pero me entendieron? Pero en este punto como que se volvió un poco incómodo. Entonces yo creo que muchas personas llegan a ese punto y generan un tipo de incomodidad o pasó algo que hace que ya no quieran hablar el idioma. Entonces es parte de una barrera que muchas veces nosotros tenemos que enfrentar y es una realidad con la cual chocamos cuando venimos muy grandes a este país. Conozco, ejemplo, mi cuñado, vino él un poco más chico a los Estados Unidos y él entró al high school, a la escuela secundaria, y luego fue a la universidad, al college. Él habla perfectamente el inglés, fluido. Él habla como si yo estuviera hablando en español, de una manera muy fluida, de una manera muy compleja, porque él sabe terminología, su expresión es muy parte del idioma americano, él sabe las terminologías como si estuviera hablando con un nativo americano. Entonces, todas esas cosas nosotros vamos a ir desarrollando, vamos a ir entendiendo en medida a cómo nosotros vamos poniendo más interés pensando en el futuro. ¿Por qué? Porque si yo aprendo el idioma, me desarrollo mejor. Si yo aprendo el idioma, puedo tener un mejor trabajo. Si yo aprendo el idioma y tengo un negocio, puedo tener más clientes. Si yo aprendo el idioma, voy a poder ir a un doctor que hable en inglés y le voy a poder decir, me duele acá o me duele acá y no vamos a estar hablando con idioma de señas. Entonces,
Hablar el inglés te va a ayudar porque estás dentro de los Estados Unidos y es un idioma que se habla de manera compleja y de manera completa dentro de este país. Y algo adicional que te va a dar a hablar el inglés va a ser que si te vas a ir a otro país donde no hablan ni español, siempre se van a comunicar en inglés. Muchas veces me dicen, Nico, ¿y cómo haces con el tema de la comida? Y esto es algo que puede sonar un poco gracioso o puede sonar un poco interesante también, dependiendo de cómo tú lo veas, porque hemos crecido viendo muchas películas de Hollywood y hemos dicho, cuando yo esté en los Estados Unidos, quiero comer ese desayuno. Los waffles, con la crema dulce, con la mantequilla, los panqueques, el tocino. Miren, al inicio es muy rico. Definitivamente es totalmente diferente a lo que estás acostumbrado a comer yo, que crecí en Pucallpa, que crecí allá en Perú, en mi ciudad al oriente. Normalmente para nuestro desayuno era poder comer un huevo frito con pan, era comer un huevo frito con una bola de plátano. En mi ciudad se llama eso tacacho. Sé que en otros lugares es bolón de verde, parecido a un mofongo. Entonces nosotros crecimos comiendo eso. Y una de las cosas que nos pasa también a nosotros los latinos cuando llegamos acá a los Estados Unidos y es que nos chocamos con una realidad totalmente diferente cuando vamos a querer comer nuestra comida típica de nuestro país o queremos poder probar algo de nuestra sazón. Es una realidad dura. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos es un país que tiene cocina internacional, que tiene mucha comida de diferentes lugares, pero cuando nosotros nos ponemos a comparar, nos damos cuenta que no se parece o no se aproxima nada a la comida de nuestros países. Y eso, quieras o no, genera una situación muchas veces difícil o complicada para los que hemos llegado a este país con la idea de que, bueno, voy a ir a buscar algún tipo de comida típica de Perú, alguna comida típica de Ecuador, de Colombia, de Guatemala, de Nicaragua. Y te das cuenta que la realidad es totalmente diferente, que el sabor no es lo mismo. Entonces, la realidad de vivir en este país es poder entender de que no vas a tener lo mismo que tienes en tu país, no vas a tener la misma comida que tienes en tu país, no vas a tener la misma sazón que tienes en tu país. Mi cuñado que es colombiano, muchas veces converso con él y acá hay muchos restaurantes colombianos, le pregunto, ¿y la comida es igual? No, no es igual, Nico. Y yo le digo, pero me encantó ir a comer esa bandeja paisa, me encantó comer esa sopa colombiana que ustedes tienen, estaba muy delicioso. Y él me dice, sí, es muy rico, pero no se parece en nada a la comida de nuestro país. Y me pasa igual cuando él viene y me dice, uy, acabo de comer un ají de gallina delicioso, acabo de comer un ceviche delicioso, un lomo saltado. Y yo le digo, eso no se parece a un lomo saltado, eso no se parece a un ceviche, eso no se parece a un ají de gallina. Y él me dice, pero está delicioso. Sí, pero tienes que ir a Perú para que puedas probar realmente cuál es la verdadera sazón. Y algo interesante que pasa acá, para nosotros los peruanos, es que extrañamos mucho el pollo a la brasa. El pollo a la brasa es uno de los platos bandera nacional de nuestro país. Es el pollito bien dorado en el horno, y luego las papitas fritas, la crema y la ensalada. Pero acá hay restaurantes peruanos y te venden el pollo a la brasa con papas, o puedes escogerlo con maduros, o puedes escoger con patacones, o puedes escogerlo con algún otro tipo de adicional, pero además de eso le ponen arroz y le ponen frijoles. Y tú te quedas pensando y dices, arroz y frijoles, pero ¿qué es eso? ¿Cómo es que el pollo a la brasa tiene arroz con frijoles y además de eso le ponen maduro? Es totalmente diferente, pero es una realidad a la cual la cocina tuvo que ir adecuándose a los gustos de las personas que viven en este lugar. Entonces yo iba preguntando y me decían, no, es que esto se parece más a un plato centroamericano o un plato más mexicano por el consumo excesivo de arroz con frijoles. Entonces es totalmente diferente a lo que nosotros venimos acostumbrados. Entonces al llegar acá, el tema de la comida es un choque muy fuerte. ¿Hay supermercados que venden productos latinos? Sí los hay. Hay bastantes supermercados que venden productos latinos. Hay supermercados donde tú puedes encontrar ya los productos enlatados que proceden de tu país y tú simplemente los pones, los calientas, o también insumos que te ayudan a poder aproximarte al sabor. ¿No son iguales? Claro que no. Definitivamente que no. Pero te ayuda a poder al menos generar esa pena que sea un poco menos
de lo que tú estabas acostumbrado a poder disfrutar en tu país. Entonces, si tú vas a venir a los Estados Unidos, toma en cuenta que vas a chocar con esta realidad, toma en cuenta que te vas a chocar con una manera diferente de poder comer, de poder vivir, de poder entender cómo es la comida en este lugar. Hay mucha influencia italiana, acá les gusta comer mucho las pastas, les gusta comer mucho la comida mexicana. La comida mexicana está muy arraigada en la cultura americana. Es tanto así que tú puedes encontrar camiones de tacos o restaurantes mexicanos en todos lados. Y eso que conversando con mexicanos me dicen, tampoco se parece, pero uno que no conoce muy bien la sazón de esos países piensa que se parecen mucho. Y estando acá me ha permitido poder probar diferentes comidas. He probado las popusas de El Salvador, los tacos de México, he comido chipilín de Guatemala, he comido casados de Costa Rica, he comido bandeja paisa de Colombia, he comido el mofongo, he comido comida cubana. El nombre de esa comida era ropa vieja, muy deliciosa. Entonces, estar acá me ha permitido poder conocer diferentes tipos de sazones, diferentes tipos de culturas dentro de la comida. Además de eso, que tú conoces personas de diferentes lugares. Y eso es otra cosa interesante del cual vamos a seguir hablando. Y es que llegar a los Estados Unidos te aleja de tu familia, en caso que tú tengas familia allá, te aleja de tu país, te aleja de la gente de tu país, pero te permite poder conocer gente de otro lugar y muchas veces hasta crear una familia con gente que no te lo imaginabas. Entonces eso es una realidad totalmente diferente. Cuando venimos a este país, venimos solos. Venimos cargando sueños, venimos cargando una maleta. En mi caso, yo llegué a los Estados Unidos trayendo una maleta muy pequeñita. Ahí traía un poco de ropa, pero traía muchos sueños, traía mucha alegría, mucha esperanza, pero también traía mucha pena, mucha tristeza de dejar a mi familia, de dejar a mis amigos, de dejar a mi ciudad. Y eso hizo que los 6 meses en los cuales yo estuve en este país, estaba muy triste, estaba muy, no deprimido, pero sí con mucha pena. Tanto así que yo conversaba con mi esposa y le decía, creo que yo voy a volver a Perú. Ella me dijo, no, todavía no es tiempo de volver a Perú. Espera que todo tu proceso de ajuste de estatus y tu proceso de la residencia se dé para que tú puedas volver a Perú. Yo simplemente quería regresar, quería estar con ellos y volver. ¿Por qué? Porque es una realidad con la cual tú te chocas, pero poco a poco fui conociendo personas que fueron sumando a mi vida, amigos de diferentes nacionalidades. Uno de mis más grandes amigos en este país es chileno y esto es interesante porque históricamente o como parte de la creencia que se tiene en Perú es que un chileno con un peruano no se pueden llevar bien porque hay mucha historia pasada, pero como yo siempre digo, la historia es parte de la historia, es parte del pasado y eso es algo que queda en los libros de historia. Entonces, uno de mis mejores amigos acá es chileno, la esposa de él es colombiano, tengo amigos de Costa Rica, amigos de Ecuador, de Colombia, de Panamá, de Guatemala, de El Salvador, de Nicaragua, de Honduras, de México, de Brasil, de Bolivia, de Uruguay, todo el continente unido siendo parte de nuestra comunidad. Y con ellos hemos desarrollado una amistad muy bonita, nos ayudamos siempre. Y eso es algo con lo cual tú necesitas que cuando llegas a los Estados Unidos poder entender que no es venir y mantenerte alejado o solamente buscar a tu gente. Está bien. Pero generar un proceso de interculturalidad y un proceso de multiculturalidad y un proceso de poder entender cómo funcionan las diferentes naciones o cómo es la comida o cómo es la forma de vivir, te ayuda a poder sumar todo tu proceso y te ayuda a poder sumar toda la forma en cómo tú vas asimilando las cosas dentro de este país. Tener amigos es sumamente importante dentro de los Estados Unidos cuando tú vienes solo. ¿Por qué? Porque si no vas a quedarte en un círculo de tristeza, un círculo de pena que no te va a permitir poder avanzar o no te va a permitir poder continuar en las cosas que tú tengas planeado poder hacer. Y toda esta situación de poder conocer a personas de diferentes lugares te ayuda también a poder tener o generar oportunidades. ¿Por qué? Porque en nuestro país muchas veces nosotros íbamos y buscábamos un trabajo porque encontrábamos un lugar donde podíamos encontrar un trabajo. Pero acá una de las cosas interesantes es que
Si tú tienes un contacto y ese contacto te dice, oye, mira, en tal lugar están buscando tal persona y creo que tú cumples el perfil, tú vas, porque a través de ese amigo, a través de ese contacto, tú pudiste llegar a ese lugar. Entonces, Estados Unidos tiene una demanda grande, grande, grande de puestos de trabajo. Y tú puedes andar por las calles viendo, se necesita personal, se necesita trabajo, se necesita trabajo. Pero yo, por ejemplo, recomendé a muchos amigos a diferentes trabajos. He recomendado amigos a los trabajos de mi primo, he recomendado amigos a los trabajos de la mamá de mi cuñado, he recomendado amigos en el lugar de los bagels, he recomendado amigos en diferentes partes a donde ellos podían ir y han encontrado trabajo. Entonces, el poder conocer a personas te ayuda a poder generar tu círculo de amistades y te permite poder encontrar diferentes tipos de cosas, como por ejemplo los contactos ayudan mucho también en este país a que tú llegas nuevo y dices, uy, no, no tengo una cama, no tengo un colchón, todavía no me pagan mi primera quincena, todavía no gano el fin de mes, ¿cómo hago? Nosotros dentro de nuestra comunidad de amigos que tenemos, con los contactos que tenemos, decimos, oye, ¿sabes qué? Un amigo está llegando y necesita una cama, si alguien tiene y puede ayudar, o un colchón, si alguien tiene y puede ayudar. Todo eso te ayuda a poder crecer. Entonces, la comunidad con la que nosotros nos desarrollamos acá nos permite poder ayudar a los demás. Y entonces es algo con lo cual tú tienes que ir entendiendo que mantenerte en comunidad, mantenerte unido, te ayuda a poder crecer dentro de los Estados Unidos. Otra de las cosas con las cuales muchas veces nosotros necesitamos poder lidiar o poder entender es la manera en cómo se vive dentro de los Estados Unidos, la cultura. La famosa cultura americana, la famosa cultura de que acá llegan 20 minutos antes, 15 minutos antes y en otros países llegamos 15, 20 minutos después. Es feo hacer ese tipo de comparación, pero es una realidad. Vivimos en un país donde la puntualidad es pieza clave para el desarrollo y poder entender eso nos ayuda a poder, uno, adecuarnos muy bien dentro del sistema americano, dentro del sistema de la cultura que nos ofrece este país. Además de eso, del respeto, además de eso, de la manera en cómo, por ejemplo, se maneja. Acá hay mucho respeto por el transeúnte. Acá cuando una persona va a cruzar la calle se para y te saludan, te agradecen. Pero es una realidad totalmente diferente en otros países. Si tú te paras para cruzar, olvídate, ya el carro te ha llevado. Entonces, todas esas cosas es importante poder entender. Otro ejemplo es el semáforo. Acá los semáforos se respetan. En mi país, específicamente en mi ciudad, los semáforos cambian de rojo, ámbar y verde. Y cuando hay ese cambio, ni siquiera llegó a verde, ya están pasando, ya están cruzando, o ni siquiera te respetan para poder cruzar la pista, o simplemente te tocan el claxon desesperadamente, o tocan el claxon al semáforo pensando que el semáforo va a cambiar más rápido por miedo, pero en realidad no sucede nada de eso. Y eso es algo que nosotros necesitamos poder ir entendiendo, la forma en cómo las familias acá son muy unidas y acá los grupos familiares son muy pequeños, son muy unidos y muy pequeños. Es totalmente diferente a nosotros los latinos, que, por ejemplo, para una celebración invitamos al tío, del primo, del sobrino, del abuelo, y acá la familia es muy cerrada a papá, mamá, quizás tíos, quizás primos, pero más allá ya pertenece a otra familia. Entonces, acá es importante poder ver que el respeto entre las familias es muy valorada, el tiempo es muy valorado, la educación vial es muy valorada, el hecho de poder ser agradecido es muy valorado y eso es algo con el cual quiero que mis hijos puedan crecer. Me gusta mucho el tema de cómo es la cultura dentro de este país, en muchos de los valores que van practicando, hay muchos valores que se han perdido, hay muchas cosas que se han perdido, hay muchas cosas que en algún momento uno quisiera que regresen, pero no hay, y lo tomamos desde nuestra cultura que todavía la seguimos viendo. Los latinos somos muy alegres, los latinos somos muy colaboradores, los latinos somos muy amigables, algo que las personas de este país no lo tienen. Nosotros somos muy amigables. Yo crecí con una sensación y con una visión de poder ayudar a los demás cuando veo que hay una necesidad. Acá también sucede lo mismo, pero no es de la misma manera en cómo somos nosotros, más abiertos y dispuestos a poder hacer algo, sí o sí, aún no teniendo los recursos. Y todo este proceso te permite poder entender que la cultura de este país te ayuda a poder adecuarte dentro de lo que tú estás haciendo, lo que estás desarrollando. Porque si venimos con una cultura muy latina a querer imponer dentro del sistema, vamos a chocarnos con una pared grande. ¿Y en qué vamos a terminar?
vamos a terminar o ofendidos o ofendiendo o vamos a terminar renunciando a todo aquello que en algún momento teníamos planeado querer poder hacer. Y eso está muy ligado con la educación que hemos recibido y la educación que se tiene acá. Y hemos estado hablando de diferentes cosas de la realidad de poder vivir en los Estados Unidos y les quiero contar un poco de lo que yo vengo haciendo en este país. Hace 2 años que junto con mi esposa comenzamos nuestro negocio, nuestra compañía de fotografía, pero en el último año fue cuando nosotros comenzamos a trabajar al 100%, full time. Entonces, es lo que yo vengo haciendo acá en los Estados Unidos. Ha sido uno de los motivos por el cual no he estado subiendo mucho contenido porque tenemos mucho trabajo. Gracias a Dios hemos podido tener muchos clientes en este último año y es algo de lo cual yo voy a estar hablando en otro video, en otro podcast donde voy a estar comentando acerca de cómo poder generar un negocio dentro de los Estados Unidos, cómo poder hacer rentable nuestro trabajo dentro de los Estados Unidos, cómo poder llegar a más personas dentro del estado donde tú estás, generar más clientes. Este trabajo me ha permitido poder crecer, tener una independencia. Yo actualmente ya no trabajo en ninguna otra cosa más que solamente en mi negocio. Lo hago desde casa. Editamos en las computadoras, tenemos los equipos, nos vamos para hacer las fotos, trabajamos haciendo fotos para bodas y me ha permitido poder viajar mucho por los Estados Unidos. Conozco muchos estados. He viajado fuera del país por mi trabajo y actualmente por el trabajo que estamos haciendo vamos a irnos a Jamaica para poder hacer una boda y después de eso vamos a estar en otro lugar donde vamos a grabar un video interesante que lo vamos a estar acá también subiendo al canal. Y esto es parte de lo que quería hablar en este primer podcast. Te invito a que ustedes puedan ir a dejar sus comentarios. Gracias por acompañarnos hasta el final. Déjenos sus comentarios. Escriban lo que ustedes piensan, qué les pareció este primer podcast. Queremos poder saber más de ustedes, queremos poder conocerlos, queremos recibir sus sugerencias. Suscríbanse, compartan esto con alguien que está por venir a los Estados Unidos. Este es un contenido de calidad que lo hacemos con mucho cariño para las personas que van a venir a los Estados Unidos. Y para las personas que viven en Estados Unidos, no se desanimen y sepan de que el proceso de poder salir de la situación difícil por la cual muchas veces todos afrontamos cuando llegamos a este país es temporal. Es parte de un proceso que nos permite poder crecer, pero es temporal. Y en medida como nosotros vamos avanzando, y en medida como nos vamos enfocando y vamos colocando nuestra mirada en lo que realmente queremos, vamos a ir creciendo. Gracias por mirarnos. No se olviden de seguirnos en nuestras cuentas. Estoy en Instagram como @NicoGoPerú. Estoy también en Facebook como @NicoGoPerú. Y no te olvides de suscribirte, de comentar y de activar la campanita de notificaciones para recibir nuevos videos de nosotros. Nos vemos. Hasta la próxima.